Bienvenidos, nos encontramos cuatro estudiantes de psicología que estudiamos las teorías de la personalidad. Para efectos de que sean 10 minutos, hemos entregado previamente una plantilla para poder plasmar las ideas generales de estas interesantes teorías. Nos acompañan Caterín, Laura, Andrés y Luz Adriana, quien actuará como moderadora de este panel. Se prepara entonces Caterín, quien nos va a hablar de la teoría del psicoanálisis. Gracias, Adriana, muy amable. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la teoría del psicoanálisis, iniciando con sus principales autores. El principal y el precursor de esta teoría es Sigmund Freud, le sigue Carl Jung, Alfred Adler, Erik Erikson y Karen Horney. Dentro de la basaba la teoría en algunas hipótesis y lo que hacía era una comprobación clínica a través de observación. Y de ahí parte la crítica o la desventaja de la teoría, y es que pues básicamente estas observaciones o comprobaciones clínicas no tenían ninguna validación, nunca tuvieron ninguna validación científica. Eh, con esto entonces cierro mi intervención respecto a la teoría del psicoanálisis. Catherine, me gustaría preguntarte si como tal la experiencia de la niñez es importante pues para determinar la personalidad en la adultez. Sí, Andrés, es importante. Es claro y de acuerdo con las diferentes etapas propuestas por Freud, la experiencia de la niñez es súper importante en el desarrollo de la personalidad. Sin embargo, tenemos pues autores también como Alfred Adler, como Erik Erikson y Karen Horney, y ellos exponen que las relaciones interpersonales y los factores sociales y culturales también influyen en la personalidad de forma importante. No solamente la relación con los padres y las experiencias tempranas, pues influyen en la personalidad. Ok, muchas gracias. Por efecto de tiempo, haremos una sola pregunta. Actuaré en este momento como panelista en la teoría de la personalidad de la perspectiva humanística. Bien, esta teoría está entre Maslow, Erich Fromm, Henry Murray, Cal y Roger. Hablaremos más que todo sobre Maslow y Roger. El concepto de esto es que tiene una gran ventaja y es que hablamos de la tendencia a la realización, del cumplimiento de metas, del crecimiento personal, del positivismo, y esto está enmarcado dentro de unas características que es precisamente la vivencia de experiencia, la vivencia existencial, es decir, vivir en el aquí y en el ahora, no en el pasado y en el futuro. La creatividad, esa confianza organísmica, que es esa confianza en uno mismo, y la motivación humana. En la motivación humana, pues hay que resaltar que Maslow creó su pirámide, la pirámide de la autorrealización, en la que dice que para llegar a ella es primero satisfacer algunas necesidades, la fisiológica como la alimentación, por ejemplo, la seguridad como la necesidad de empleo, la afiliación como la necesidad de amistades, el reconocimiento como la confianza y el respeto, y la autorrealización que ya nos permite la resolución de problemas. Esto tiene obviamente críticas y como desventaja estaría que pareciera patrocinar mucho el egocentrismo e individualismo en las personas. Es esta como mi intervención muy resumida al respecto. Adri, muchas gracias. A mí me surge una pregunta en relación a la teoría que acabas de exponernos. Y según la teoría humanística que nos acabas de contar, ¿la salud mental estaría a salvo con una actitud positiva? Bueno, si hablamos desde el punto de vista médico, tú sabes que la parte médica tiene que ser científicamente comprobado, solo lo que está comprobado son lo que los médicos pueden aportar. Sin embargo, esta teoría es tan fuerte que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto a los países una serie de políticas que contribuyen, puede que no la solucionen, pero contribuyen a la salud mental y tiene que ver mucho con la comprensión de lo emocional y lo corporal, de tener experiencias bonitas, de pensar en positivo para poder tener una mejor salud mental. Bueno, y entonces continuemos con otra de las teorías, que en este caso sería la teoría cognitivo-social a cargo de Laura. Bueno, como autores principales tenemos a Rotter y Albert Bandura. Como idea central,
Bueno, su ventaja es que se enfoca en la conducta como la base del aprendizaje, de las experiencias previas que tiene la persona, la interacción de condiciones y el ambiente inmediato. Dentro de las características tenemos las expectativas, la autoeficacia y el locus de control, que para entenderlo un poco más lo desglosamos, bueno, con base a los conceptos. La expectativa, bueno, es lo que se anticipa de una situación o como el resultado de comportarse de cierta manera. Junto a la expectativa, tenemos los estándares de desempeño, que son cómo se califica una persona con base a su conducta en diversas situaciones. La autoeficacia es la expectativa de que los propios esfuerzos de la persona tendrán éxito a futuro. El locus de control, que ya es un concepto de Rotter, dice que la expectativa sobre si el reforzamiento está bajo control interno o externo. Bueno, como tal podemos concluir que la teoría cognitivo-social concentra en la conducta consciente y la experiencia como tal. Su crítica principal es el enfoque frente a los rasgos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Laura, sí, a mí se me ocurre que si estás hablando de como de estas características de unas Es decir, que los rasgos son estables para las personas. Listo, Laura. Entonces, como tal, los cardinales son muy centrales en las personas y muy determinantes. Los panel y haber hecho de una forma tan sintética toda esta teoría tan interesante para todos nosotros. Hemos estado apasionados con el tema. Quisiéramos tener 2 horas de debate para poder reafirmar que definitivamente todos somos diferentes, pero que de alguna forma todas estas teorías hace que, aunque seamos diferentes, que esto sea predeciblemente diferentes. Entonces buscamos algunos patrones de comportamiento que pueden agrupar como ciertas conductas de las personas. Mil gracias.
compartimos algunas de las referencias con las que pudimos hacer este panel. Muchas gracias.